En estas elecciones la abstención llegó a un 46 punto y pico, alto. Nos encontramos que de acuerdo al padrón electoral y los votos recibidos por los candidatos, si se fuera a hacer la ecuación matemática correspondiente, el presidente pasa a tener el aval de un 30% de toda la población votante con derecho a elegir, a ejercer el derecho al voto. El señor Leonel Fernández con un 15% y el señor Abel Martínez con un 5%. Estaríamos hablando de que no hay una fuerza categórica, no me refiero a lo legal, me refiero a lo moral, al ejercicio de la expresión de la voluntad, para poder decir que me puedo sentir contento porque gané, o me sentí contento porque soy el líder de la oposición en segundo lugar. Como tiene que llevar a reflexionar a quien quedó en tercer lugar. Es decir, reitero, el pueblo va madurando hasta que llegue el día que el pueblo sepa que no puede jugar con su voto, que el voto tiene un alto significado, que el voto no es un regalo que le ha dado nadie al otro, que el derecho a ejercer el voto para elegir a sus representantes en el poder ejecutivo como legislativo, municipal, es un derecho que el pueblo y los pueblos del mundo se han ganado, con luchas que han provocado mártires y que ha provocado esa lucha que hasta la tierra se tilla de sangre y de hombres y mujeres de todas las edades que han sido perseguidos por buscar el ejercicio del derecho al voto. Tuvo una segunda parte que fue el derecho al voto por parte de la mujer, que se le negó en un primer plano en los países del mundo. En los Estados Unidos tuvieron que luchar las mujeres para que se les reconociera y levantar la bandera de las luchas y la vanguardia. Lo lograron. Aquí, si mal no recuerdo, para el 1946. Ahora bien, consideramos que debe de existir una norma reglamentaria bien precisa y definida por parte de la Junta Central Electoral, ya sea que provenga de una ley por parte del Poder Legislativo a instancia del Tribunal Electoral. Se debe determinar que los candidatos que ostenten posición pública deben pedir licencia para el ejercicio de sus funciones, con 6 meses, con 1 año, con 5, con 4, pero no pueden buscar una reelección, sea el presidente, senador, diputado o quien sea que aspire y ostente una posición de Estado. No hacer uso del presupuesto nacional ni de los vehículos del Estado. Se establezca el mecanismo para determinar la pura constancia de los aportes que cada partido recibe por parte del sector privado. Se debe de regularizar el porcentaje en la propaganda a ser utilizado por cada partido, principalmente en la televisión del Estado. ¿Qué tiempo le dan a este y aquel? ¿Y cómo se reparte esa programación? ¿Y hasta dónde debe de llegar para mantenerlo justo y equitativo ante los
partidos más pequeños, sin recursos, sin ayuda del sector privado y por tanto más restringida por parte del Estado por el porcentaje de votación. Nosotros consideramos que todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta para que el pueblo se vaya integrando con mayor amor y sentimiento al accionar electoral y siga primando la paz y la armonía los días anteriores y el día en que se ejerce el derecho. Ahora bien, señor presidente, tan pronto se les reconoció, cosa no vista en nuestra historia, que los candidatos adversos reconocieran con el primer boletín, es un paso positivo. Me luce que eso le llevó a usted esa actitud a decir en su intervención de sostener una reunión con los líderes de esos partidos o con el considerado líder de cada uno de esos dos partidos que tuvieron una votación determinada. Pero el problema es que el acuerdo de usted no debe ser con partidos políticos en sí. Su acuerdo debe ser de forma directa con el pueblo trabajador, con el pueblo pobre, con el pueblo campesino, con el pueblo empresarial, con el pueblo industrial, con el comerciante, con el buhonero. Y ese acuerdo tiene que consistir, señor presidente, en la elaboración y presentación de un auténtico y real programa de nación. No pareceres, no caprichos, no decires, sino un programa que me permita orquestar cuál va a ser la política de Estado para dar respuesta al mundo económico, al mundo social, para dar respuesta a un sinnúmero de derechos esenciales que le corresponden y pertenecen al pueblo. No le digo que hable, que converse, que intercambie, que busque el aval de partidos de la oposición. Pero hay que ver hasta dónde esos mismos partidos llegan en la profundidad hacia la búsqueda de la real transformación. Y que se parta del principio que para bien de todos, los pobres primeros. Porque quiero que sepa, señor presidente, a usted no se le hará difícil entenderse con esos dos ex candidatos a la presidencia. Ni tampoco se le hará difícil ya hoy en día entenderse con la plana mayor ejecutiva de cada uno de esos dos partidos. Porque suele ser que entre el pensamiento y la forma de accionar de usted y ellos no hay diferencia desde el punto de vista político e ideológico. Porque ustedes tres son parte de lo que es el mundo conservador y la política liberal. Para ustedes prima el mercado más que el Estado. Y lo dieron a entender los otros partidos a través de las ejecuciones cuando estuvieron en el poder. Nunca pusieron a los pobres en primer plano para buscar la respuesta. Nunca presentaron las causales para vencer la pobreza, para vencer la violencia. En tal sentido, al no haber diferencia, se hace consecuente que usted y ellos se pongan de acuerdo rápido. Ahora, ¿y el pueblo? ¿Está el corazón y el alma de ellos en el seno del pueblo? ¿En el corazón de los que sufren y padecen? Por eso le hablo. Por lo menos busque ayuda, busque la cooperación para armonizar un programa de nación. Pero ese programa de nación tiene que pensar primero en la infancia. Y para pensar en la infancia
hay que pensar cómo se alimenta la mujer del barrio, la mujer del campo, la mujer del trabajador, la mujer del buhonero, del chiripero. Si está apta para poder concebir, si el hombre, que aquel que lanza ese esperma, puede tener la salud correspondiente. Hay que pensar entonces en el desarrollo y el crecimiento del niño o la niña. Y por eso hay que pensar en el sistema de seguridad social que enarbola la bandera de las estancias infantiles que deben estar por toda parte de nuestro territorio nacional. Porque eso le brinda seguridad a la madre trabajadora, eso le brinda seguridad al padre campesino y al mismo tiempo no tiene que pagarle a nadie extraño para que le cuiden sus hijos, porque el Estado asume esa responsabilidad de alimentarlo, de enseñarle a gatear, de enseñarle a caminar, de enseñarle a articular las cuerdas vocales para que aprenda a hablar y aprenda a razonar y a los 5 años salga siendo alfabetizado, sabiendo leer y escribir para involucrarse en la escuela primaria. Pero eso requiere un material humano. Eso requiere que la mujer cuando salga en embarazo, las consultas médicas garantizadas, la presencia de trabajadores sociales durante el embarazo, que le enseñen a hacer los ejercicios para parir sin dolor, que hablen con la mujer embarazada y enseñarle hasta bordar. Y eso le permita tener tranquilidad de espíritu y una estabilidad anímica y pueda tener un parto garantizado en el hospital con la presencia de los especialistas, enfermeras y los medicamentos requeridos y para la protección de la criatura, todo lo que la alta tecnología y la ciencia hoy en día demanda. En particular estar atento a si la mujer puede ofrecer la leche materna y la cantidad necesaria. Y si trabaja en una fábrica o en el campo, cómo la mujer autoordeñarse para guardarle la leche en la nevera para el día siguiente llevarla a la estancia infantil. Ese plan de nación tiene que pensar en el ser humano. Y si pensamos en la infancia, tenemos que pensar en la ancianidad, en nuestros envejecientes, y ver qué pensión están recibiendo, qué montos reciben, y desde qué edad, y qué cantidad, y miles de ancianos y ancianas no gozan de una pensión determinada en nuestro país. Si dejamos sin protección la infancia, ¿cómo vamos a proteger la ancianidad? Que no se sienta autoaislado, que no se sienta una cucaracha, sino que nuestros ancianos reciban como respuesta y como entrega de un gran derecho el poder alimentarse, tener un ingreso que le permita tener la protección total de la salud médica con toda la garantía de los medicamentos y con los especialistas para ancianos que estén ahí atentos al comportamiento a través de las consultas periódicas. En tal sentido, señor presidente, usted se ha reelegido. El 30% de la nación le dio su voto. Ese 30% ya hoy no es un 30%, ya es todo el pueblo, porque usted ganó de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República Dominicana. Ahora bien, pero en ese plan de nación que yo espero que usted presente al país, se debe establecer entonces una política agrícola
poniéndola por encima de muchas cosas, donde reciba todo el apoyo el Ministerio de Agricultura del Poder Ejecutivo. Pero el Ministerio de Agricultura debe de entregarle el capítulo correspondiente a la agricultura, cuántas tareas de tierra de arroz se van a sembrar, de bananos, de plátano, de piña, de aguacate, y todas las exigencias y requerimientos necesarios para ofertarle todo el apoyo y la ayuda, principalmente a aquellos campesinos pobres o aquellos de la reforma agraria, desde el arado, la cultivadora, tanto en el maíz como en el sorgo, pero al mismo tiempo todo lo que se necesita para los fertilizantes químicos, ya sea veneno, abono, las fábricas que podamos tener del Estado y que el Estado le pueda ofertar a los campesinos para bajar el costo de producción y se pueda vender a un buen precio y que llegue al mercado los alimentos con un precio razonable y permita la paz y la tranquilidad en el hogar del rico, de la clase media y del pobre. Es decir, señor presidente, que tenemos que ir pensando en todo, pero al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura tiene que presentarle a usted para usted involucrarlo en el plan de nación, los campos experimentales para el ganado vacuno, para el bovino, chivo, ovejos, cómo ponerlo a multiplicarse, dónde buscamos ayuda en el extranjero, tanto en la ciencia como en la tecnología, para el desarrollo integral de la ganadería, cual que sea su naturaleza, la parte porcina, puerco, marrano, lechones, como quieran llamarles, de forma tal que podamos dar respuesta a las exigencias de un pueblo y cuando esa carne de puerco o la carne de res o de chivo podamos adquirirla a un precio ajustado al salario real que está recibiendo el trabajador y acorde a los ingresos de la clase media y hasta de la misma persona adinerada por herencia o por su trabajo. Ese plan de nación, señor presidente, no puede solo limitarse a decir lo que voy a sembrar, sino las escuelas agronómicas, la veterinaria, para poder desarrollar el material humano y multiplicarlo a la escala geométrica y aquellos que están ligados a la tierra, el desarrollo de la ganadería, puedan recibir la asistencia del Estado por parte de los técnicos del tren burocrático del Ministerio de Agricultura. No dejar solo ni al libre albedrío. No, que todo sea concretizado. Que podamos recorrer nuestras carreteras y doblando la mirada a la derecha y a la izquierda, veamos los campos llenos de ganado. Veamos la crianza, pero al mismo tiempo tiene que haber una lección entre el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente en ese plan de nación para asegurar el agua, la canalización de nuestras tierras, cómo se conserva el agua, cómo evitamos que el agua sea afectada por tóxico, por el dispositivo o elementos extraños. Y cuando hablamos del agua, entonces tiene que haber en el medio ambiente una política de protección para que el agua pueda fluir y llegar proveniente de corrientes cristalinas de nuestros ríos, a través de las llaves, de las tuberías, y de la llave a la agua que provenga potable y pueda ser consumida desde la misma llave de la casa. Donde en nuestros barrios y nuestros campos ya demos el salto de tener asegurada
todo lo que guarda relación con el consumo del agua. Eso es necesario, señor presidente. Y para eso hay que realizar una política de reforestación. Y podemos buscar cómo se ha aplicado en otras latitudes. Por cierto, en México y en Centroamérica se está implementando una política de preservación de vida, de preservación del bosque. Y cómo se le paga al campesino y recibe un salario mensual que le hace permisible asegurar la manutención de su familia y de su propia persona. El tiempo traiciona y ya tengo que cortar. Vuelvo y le reitero, señor presidente, el gran acuerdo es con el pueblo. El gran acuerdo no es con élites políticas que creen en el mercado, que creen que el mercado tiene que controlar la salud, privatizar la educación, la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y todo el cuidado a nuestros niños y niñas. La alimentación no se privatiza como tal, se permite el mercado libre, pero ajustado y regido por todas las condicionantes del Estado, para que no se convierta en un atentado a la paz y la estabilidad de su pueblo. Ojalá que Dios lo ilumine, señor presidente, porque sé que es creyente como hijo de libaneses. Entonces, incline, le sugiero reverentemente su cabeza ante Dios. Pídale la luz, pero por encima de todo, le pido, busque en Jesús de Nazaret, aquel que enarboló la bandera por la lucha de los que sufren, de los desposeídos, de los pobres, de los pueblos del mundo. Aquel que levantó la voz en defensa de los explotados, de los sin nombre y sin apellido, de los descamisados del mundo, que tenemos millones en nuestro pueblo. Y si lo hace, el próximo candidato que ustedes lleven, y si gana 4 años a posteriori, no ganará con un 30% de la población, ganará con más de un 70%, porque amores con amores se pagan, señor presidente.